Ya. Ya, ahí está. Chiquillos, lo que nos corresponde hoy día tiene relación con las alergias, ¿ya? De hecho, les comentaba a sus compañeros en la clase presencial, bueno, de hecho esto lo vimos con ellos en la clase presencial, les comentaba a ellos que la próxima nota, ¿sí? Es un trabajo, una disertación sobre los tipos de alergia, ¿ya? Les voy a contar así como rapidito para después mostrarles bien y mostrarles con la rúbrica y todo, ¿ya? Es para el viernes 8 de octubre, es decir, la próxima semana usted tiene que disertar, ¿cierto?, de un tipo de alergia en específico, la que usted quiera, ¿sí? No es necesario que yo le dé una, sino que va a ser opcional, ¿ya? Ahí ustedes van a poder elegir, ¿sí? ¿Y qué van a hablar de esta alergia? Primero van a mencionar cierto... esperen un poquito. Ahí sí. Ya, van a mencionar características, ¿cierto? Formas de prevención o formas del tratamiento, ¿ya? Cómo tratarla, ¿sí? Información básica, ¿ya? Bueno, ahí les voy a mostrar el PowerPoint, pero eso, ustedes van a tener que buscar cualquier tipo de alergia. Ya hoy día vamos a mirar algunas y después usted obviamente va a tener que disertar de ¿Cualquier alergia. alergia a cosas o tipos Sí, de alergia? cualquier tipo de alergia. Puede ser la alergia al polvo, la alergia al sol, lo que sea, da lo A mismo. los ácaros. También, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que por cierto, yo soy alérgico a los ácaros. Puede ocurrir, o sea, hay de todo en este mundo. Yo veo una planta, profe, y me da alergia. Así que También puede yo tengo ocurrir. alergia a 38.000 cosas, profe. Ah, chuta, es súper delicado. Bueno, como les digo, las alergias no necesariamente, chiquillos, son desde que uno nace. Ya hay alergias que se generan cuando uno es más grande. Puede ser cuando uno está en la etapa de la pubertad, cuando uno es adulto, cuando uno ya está en la etapa después de adulto, que es la tercera edad. Ya la alergia puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento puede llegar una alergia, ¿sí? Como también puede quitarse en cualquier momento. ¿Ya? Es como súper, digamos, cambiante, rotativo, ¿sí? Y eso va a depender específicamente de el sistema inmune de cada uno, ¿ya? Porque de hecho, no es que ataque el sistema inmune, sino que pone en alerta al sistema inmune y el sistema inmune reconoce que hay algo extraño que está ingresando al cuerpo, pero de cierta forma lo reconoce, pero no sabe cómo atacarlo, cómo eliminarlo y cómo hacer de que eso se vaya del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, y claro, eso que ingresa no es algo que te va a hacer daño interiormente, sino que es algo raro que entra a tu cuerpo. Por ejemplo, es raro para el cuerpo cuando ingresa cierto polvito, ¿cierto? Obviamente ahí nuestro cuerpo reacciona, ¿ya? Y en este caso, cuando el sistema inmune no sabe cómo eliminar esta sustancia extraña que entró, produce estas reacciones alérgicas, que son como que se expresa la alergia, ya se viene la picazón, Los eh, efectos. exactamente, como la Y esos expresión. efectos, como te dijo, ocurren porque no, el cuerpo no sabe cómo defenderse. Exactamente, porque es algo extraño a él y no sabe cómo defenderse. Pero en realidad recuerden que lo que entra, lo que ingresa, no es algo dañino, no es un virus ni una célula, sino que son sustancias X, por ejemplo, polvillo, como les decía, los rayos de la luz, ¿sí? El alimento, etcétera, etcétera, porque hay un montón de alergias, chiquillos, un montón, ¿ya? Entonces, bueno, recuerden que esto también yo lo vi el otro día con los chiquillos, pero ahora vamos a ir profundizando, principalmente porque vamos a ir, ¿cierto?, mostrando imágenes también un poquito más, digamos, para que deje más claro lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, el objetivo es conocer las principales características de la alergia y cuáles son las más comunes, ¿ya? Por eso les digo, hay unas que son comunes porque si hacemos un estudio, un catastro, la población que sufre de alergias, la gran mayoría tiene este tipo de alergias, pero hay alergias que pueden darle a una persona, a dos personas en, no sé, en el mundo, ¿sí?
Puede ser cualquier tipo de alergia con relación, por ejemplo, no sé, al contacto de alguna superficie, supongamos. Hay personas, no sé, voy a inventar, que puedan tener o producir una alergia al cuero. Cualquier cosa de cuero que toquen les produce alergia. Puede ser otra al plástico, ¿sí? O sea, a cualquier sustancia, objeto extraño, ¿ya? Pero son las menos comunes y claro, yo les voy a mencionar en un momento más las que son más comunes, ¿ya? Las más típicas. Primero que todo tenemos que partir por la definición de lo que es una alergia, ¿ya? La alergia se relaciona con una hipersensibilidad a una sustancia y esta sustancia se le llama alérgeno, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de una hipersensibilidad, estamos diciendo que se realiza una acción, ¿cierto? Como les decía, nuestro cuerpo no sabe cómo defenderse, por lo tanto, reacciona así como desesperadamente, ¿sí? Produciendo efectos secundarios, como por ejemplo el tema del picor de la piel, ¿cierto? Los ojos lloran, pica la nariz, etcétera, entre otras causas. En algunos casos la aparición de ampolla, etcétera, etcétera, ¿ya? Acá vemos, acá vemos, chiquillos, una célula de nuestro cuerpo. Profe, Dígame. tengo una pregunta, ¿y por qué hay gente que se puede llegar a morir de alergia? Ya, porque lo que pasa es que hay uno de los síntomas de la alergia que tiene que ver con la analfixia, que es cuando la persona como que se le cierra la garganta, ¿sí? Esa sensación de que se cierra la garganta y no te ingresa el aire, ¿sí? Son Ay, por esas causas, claro, que como que se le bloquea la zona respiratoria y obviamente se ahoga, y una persona que obviamente se ahoga puede llegar a morir en algún momento, obvio, si va a necesitar, ¿cierto?, del oxígeno, ¿ya? Por eso son peligrosas en ese sentido cuando las reacciones o los efectos o los síntomas, ¿cierto?, son, en este caso de que ataca, ¿cierto?, la vía respiratoria. Cuando digo ataca es como que la bloquea, ¿no? No es que la ataque ni la dañe, sino que es una especie de barrera, ¿ya? Por eso una persona puede llegar a morirse por una alergia, ¿ya? Hay pocos casos, ¿sí?, de esto, pero es común igual, ¿sí? No es tan anormal, ¿ya? Entonces vamos a ir conociendo distintos conceptos que son súper importantes al momento de hablar de la alergia, ¿ya? Cómo se transfiere una alergia o cómo, más que transfiere una alergia, cómo se produce o a través de qué cosa ingresa este alérgeno para producir esta alergia, a través de la inhalación, a través del gusto y a través del tacto, ¿sí? La gran mayoría es a través de la inhalación y del tacto, ¿sí? Las que se ingieren principalmente encontramos, ¿cierto?, a las de tipo alergia alimentaria, ¿ya? También obviamente tiene síntomas característicos porque no todos desarrollan los mismos síntomas. Cuando están con una alergia activa, por ejemplo, hay gente que solamente, bueno, hoy día es bastante común el tema de la alergia a la primavera, ¿cierto? Pero hay gente que Sí, la alergia a la primavera molesta un poco. sí, exactamente. Hay gente que se le desarrollan síntomas como por ejemplo le lloran los ojos, pero hay otros que no les pasa eso, sino que se ahogan, ¿sí? Y hay otros que de repente les pica un poco la piel, ¿ya? Por eso dice que los síntomas son característicos y van a ser característicos dependiendo de la persona, ¿ya? Siempre va a depender de la persona, ¿ya? Bueno, les decía que si se fijan, acá está la célula del cuerpo, este es el alérgeno, como que se inyecta, se posa sobre la célula, ¿cierto? Y la célula empieza a liberar, fíjense, como intentando defenderse, pero en realidad como que no sabe cómo defenderse, pero está intentando liberar todo. Y esto obviamente produce un descontrol del sistema y eso implica, ¿cierto?, que aparezcan estos efectos, estas consecuencias, que son el rojor de la piel, los ojos llorosos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pueden existir reacciones anormales, sí, porque obviamente que la piel se ponga roja al estar en contacto con otra sustancia, etcétera, no es normal, es anormal, ¿cierto? Puede ser una reacción inadaptada y exagerada del sistema inmune, ¿ya? El sistema inmune acá sigue estando presente, porque él, recuerden que es el que tiene que proteger no solamente de virus y bacterias y todo lo malo que puede ingresar a nuestro cuerpo, sino de cualquier cosa que pueda ingresar a nuestro cuerpo, ¿cierto? Que acuérdense que en la clase anterior vimos el tema de las barreras defensivas de nuestro organismo,
ya principalmente el sistema inmune es quien proporciona toda esta protección. Por lo tanto, si él no sabe cómo defenderse ante una sustancia extraña, no sabe cómo tomarla, cómo eliminarla o cómo procesarla, ¿cierto? Lo más probable es que tenga como un descontrol, ¿cierto? Y ahí pasa esto que en este caso se producen los efectos de la alergia, ¿ya? Los factores implicados, y me refiero principalmente a quienes participan, ¿cierto?, dentro de este proceso alérgico, ¿sí? Le mencionaba en un principio los alérgenos, que es la sustancia que provoca, ¿cierto?, la reacción alérgica, ¿ya? Ya no vamos a hablar de sustancia o de polvo de sol, no, vamos a hablar del alérgeno. El alérgeno es quien provoca esta alergia, ¿ya? La inmunoglobulina, es un nombre bien extraño a veces, ¿sí? Es la encargada, chiquillo, o la que se activa, ¿cierto?, con respecto a cuando entra este alérgeno, y tiene que ver principalmente con el sistema inmune, es la que envía la respuesta, ¿ya? La que envía la reacción, etcétera, etcétera, ¿ya? Y tenemos las histaminas, ¿cierto?, que es la sustancia responsable de los síntomas, y los mastocitos son células que están cargadas de histamina. La histamina es quien provoca, por ejemplo, que a mí se me ponga la piel roja, que me lloren los ojos, ¿cierto? Y los mastocitos son otras células adicionales, pero que claro, dentro de ella contiene histaminas, por lo tanto, si hay presencia de estos dos agentes, ¿cierto? Obviamente digamos, los efectos de esta reacción van a ser más potentes, por eso a veces las alergias son bastante complicadas y son muy fuertes. Como que se combinan entre sí. Exactamente, como que realizan una combinación, por lo tanto ahí ya es bastante complicado el tema de la reacción, ¿ya? Existen fases, chiquillos, o más o menos, claro, fases, ¿sí? O etapas, ¿cierto? Con relación a cómo uno se contagia o a cómo uno, ¿cierto?, empieza a expresar, ¿cierto?, estos síntomas alérgicos, ¿ya? Primero, obviamente, tiene que estar la exposición al alérgeno, ¿sí?, en una primera etapa, ¿ya? Me refiero a que, por ejemplo, si soy alérgica al sol, en primera instancia estar en el sol, ¿ya? Después, obviamente, ocurre una sobrereacción del cuerpo, porque recuerden que no sabe cómo reaccionar, por lo tanto, como que intenta mejorar esto a través de mucha, como que tira mucha ¿Profe? respuesta. Dígame. Entonces, ¿los antialérgicos para qué sirven? ¿Como para ayudar al organismo a que funcione? Exactamente. O de cierta forma, claro, sí, de hecho sí. Ayuda a que nuestro organismo funcione y responda de manera positiva, o muchas veces también es para que el sistema inmune se vea más reforzado, ¿ya? Entonces, como les decía, existe una sobrereacción del cuerpo, como que el cuerpo se desespera, ¿cierto? Y empieza a tirar señal y todo. Y claro, esa sobrereacción, ¿cierto? Produce en un momento más avanzado, ¿cierto? Va produciendo esto que llamamos nosotros como los síntomas o los efectos, ¿ya? En una primera instancia podemos decir que es media sintomática, ¿ya? Porque en un principio que nosotros estamos en contacto con este alérgeno, el cuerpo recién lo está reconociendo y después se va a dar cuenta que no lo puede atacar o no lo puede eliminar o no lo puede procesar. Por eso es sin síntoma, porque en primera instancia no es que me toca el polvo y me dieron los síntomas al tiro, no. La primera etapa es que el cuerpo lo reconoce, empieza a sobrereaccionar, ¿cierto? Todavía no hay síntomas, pasa un rato, y si yo me expongo nuevamente a este alérgeno, me puede dar el síntoma. Dígame. Es como un antivirus de 10 pesos en el computador, pero en humano. Claro, algo así, sí, exactamente. Y tenemos una segunda fase cuando ya me va a dar la reacción, ¿cierto?, a este alérgeno, que es la exposición sucesiva al alérgeno, cuando yo ya estoy en mucho contacto con esta sustancia que mi cuerpo no procesa, ¿cierto? Y fíjense acá que este alérgeno hace
es decir, por ejemplo, el alérgeno, el polvito, cualquier cosa, hace reaccionar a los mastocitos. Y recuerden que los mastocitos chiquillos eran células X que estaban cargadas de histamina, y la histamina era quien producía las reacciones alérgicas. Por lo tanto, en una segunda instancia, cuando ya mi cuerpo ya colapsa, ¿cierto? Cuando estoy mucho rato en contacto, ¿cierto? Con este virus, el alérgeno activa los mastocitos, y estos mastocitos, ¿qué es lo que hacen? Liberan la histamina. Y recuerden que la histamina es como la parte final, como la sustancia que produce los síntomas. Está dentro de los mastocitos se ven como que lo atacan y empiezan a producir, digamos, a liberar lo que tienen en su interior, que es la histamina, y esa histamina, chiquillos, es la que nos produce los efectos, las consecuencias o lo visible de la alergia. Y ahora sí tenemos una reacción. ¿Por qué en la primera? Dígame. ¿Existe la alergia a los humanos? No conozco alguna, no, me parece que no. No creo, no creo. O a sudor, no sé, a Claro, pelo. sí, hay personas que son alérgicas al sudor, alérgicas ¿cómo se llama? Al contacto de vellosidades, por ejemplo, no sé, si una persona tiene pelo en los brazos, supongamos, y yo soy alérgica a las vellosidades, la toco, me puede producir alergia. Salen como ronchas. Claro, pues. Chiquititas. Ay, me había silenciado. La Ya. alergia a los gatos. Claro, es bastante común en ese sentido, al pelo, a la vellosidad, etc. Y lo más raro es que no Alergia conozco a nadie al que tenga maní. alergia a los gatos. Yo conozco Alergia al gente, maní. claro, Chocolate. sí, pues sí puede ocurrir, chiquillos. Entonces, como les decía, la diferencia entre la primera etapa y la segunda etapa de esta alergia, tenemos que en la primera etapa, claro, el cuerpo se expone, ¿cierto?, a este alérgeno, pero fíjense que no reacciona, no hay síntomas porque acá no se activó esto, los mastocitos. El alérgeno no logró activar los mastocitos de nuestro cuerpo, por lo tanto no hubo reacción. Y acá sí hubo reacción porque activó los mastocitos y los mastocitos liberaron esta histamina que es la O que... sea, cuando el virus ataca y no logra cómo activar los mastocitos, no ocurre efecto de alergia, como si no hubiese Exactamente, pasado nada. exactamente. Es como que tiene un contacto solamente con este alérgeno y el cuerpo como que solamente como que puede decir así como, ¿y esto qué es? No lo conozco. Y trata de buscar información dentro de su carpeta de información, por decirlo de una forma, dentro de sus archivadores para ver cómo poder eliminar esta sustancia extraña que llegó o cómo poder reaccionar. Ya ahí el sistema inmune se empieza a volver loco. Existe como una sobrereacción, por eso es sobrereacción. Básicamente es como cuando una persona te saluda y tú no recuerdas cuándo lo conociste o cómo se llamaba. Y te empiezas a Claro, desesperar. exactamente, sí, puede ser. Sí, entonces hay que tener en cuenta eso. Ya, O entonces, sea, se pone como dos cangrejos cuando pide un billete. claro, por ejemplo, si yo les preguntase en una prueba, no sé, a ver, déjenme pensar bien la pregunta. Ya, ahora sí. ¿En cuál o por qué existe una reacción alérgica? ¿Por qué se produce en una segunda etapa la reacción alérgica? ¿Por qué se produce en una segunda etapa la reacción alérgica? Y es simplemente lo que hablamos recién. Porque en una segunda etapa existe ¿cómo se dice? La reacción de estos mastocitos que liberan la histamina. ¿Ya? El alérgeno es capaz de... Y si entra, es como que se espera, como intenta efecto. Claro, exactamente. Y el mastocito al tiro se activa y libera la histamina. Y al liberar la histamina están todas las reacciones alérgicas que conocemos. Estornudo. Como un volcán de bicarbonato. Claro, imagínenselo así, haciendo una analogía, claro, eso ocurre. Y ahí queda la embarra. Y ahí se toma el medicamento, chiquillos, para bajar, de hecho, como decía el Víctor, claro, como para bloquear de cierta forma. Profe, una vez, que me acuerdo todavía que fue un domingo, se lo juro, ¿Ya? estuve como 20 minutos tosiendo. Oh, Estaba rojo. qué terrible. A mí me ha pasado eso y esas Me tos tuve que tomar grandes. como dos antialérgicos. Sí, no, Recuerdo cuando estábamos limpiando la casa
¿Mm? Y yo justo iba arriba, estornudaba, tosía, tenía los ojos llorosos. Ah, no, Bajaba y estaba igual, estaba así todo mal con los ácaros. su reacción alérgica, pero ahí al 100%. O sea, sus Sí, mastocitos, porque a sus donde fuera, como mastocitos sí estaban estábamos limpiando, full. ahí salió el polvo. Claro, sus mastocitos estaban vueltos locos liberando histamina y en eso. Yo creo, profe, que de hecho la alergia al polvo no es alergia al polvo, es alergia a lo que contiene el polvo, porque puede Ácaros, contener varias cosas. Como por Claro, ejemplo, ácaros. si uno exactamente. le tiene alergia, por ejemplo, a la hoja, el polvo puede que Si tenga no es pequeños trocitos. específicamente al polvo, más que nada es a los ácaros, así que no es solo polvo, son varias cosas. Claro, de hecho se dice al polvo en Pueden ser como general porque es fragmentos de común. cosas. Sí, pues exactamente. Ahí tendríamos que entrar a analizar el polvo y decir qué tiene el polvo o hacer como una prueba o un examen para ver qué parte o qué cosa del polvo te hace producir estas reacciones alérgicas. Ya puede ser cualquier cosa en realidad. Pero claro, se denomina polvo porque es la sustancia visible o el polvito. Ya, pero el Sí. polvito puede tener tierra, puede tener, no sé, ceniza, puede tener ácaro, como dice el Jaime, puede tener cualquier cosa, o sea, que es microscópico en realidad, por eso no se ve, ¿ya? Sí. Entonces, vamos acá, chiquillos, a los principales síntomas que yo creo que muchos ya los conocen, ya lo hemos hablado un poco. La conjuntivitis tiene que ver con, bueno, lo que yo les decía, el enrojecimiento del ojo, ¿cierto? Es como una especie de lagrimeo, te pica los ojos, ¿cierto? ¿Y duelen? Sí, 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 ahí te empiezan a llorar, de hecho, fíjense que siempre tiene esta como esta El percepción. dolor al ojo es insoportable, profe. Sí, sí, exactamente. Tenemos también la rinitis, que es cuando empieza a salir estos como moquitos, secreciones nasales todo el rato, estornudar por culpa de estas secreciones. Romadizo. Exactamente. La congestión nasal que existe es alta. Y de hecho hay otra cosa que me empeora con lo de los ácaros, de que yo tengo rinitis, así que ¡Oh! Y es peor. peor. Sí, Profe, yo dígame. tenía, ¿cómo se llama esta enfermedad que la amígdala no te deja respirar por la nariz? Ah, ya, ya, no, no me acuerdo, amigdalitis, ¿no? Tenía Creo que amigdalitis era y más encima, amigdalitis. profe, y más encima alergia. Uy, no, No complicado, podían, complicado. terrible, pero ya no, por suerte. ¿Te sacaron la amígdala? Sí, hace Ah, como ya. 2 o 3 Sí, lo que años. pasa es que cuando te sacan la amígdala es porque, bueno, ¿por qué te la sacan? Porque la amígdala no cumple su función y por lo general se inflama mucho y se infecta. Y claro, eso puede producir varios daños. Así que, y claro, y te dificulta el tema de la respiración bastante. Así que qué bueno que se la sacaron. Si no le funciona, sacarle lo mejor. Entonces también tenemos otro síntoma que es la urticaria o dermatitis, que es cuando la piel se pone así, rojita, ¿sí? Te pica, te arde, te molesta, ¿sí? Aquí rojo, Como que sube la piel, como que se hace claro, como que como que podemos sube. decir, ¿saben qué es lo que ocurre? Existe como una dilatación de los vasos sanguíneos, por eso se ve rojo, ¿ya? Existe como una dilatación. También tenemos, claro, el asma, no hablamos de la enfermedad asma propiamente tal, pero sí hablamos de asma como síntoma de que tú te empiezas a ahogar, ¿cierto? Ese como ahogarte así como que te falta el aire, ¿sí? Y aquí yo lo que les mencionaba de la anafilaxia, que tiene que ver con que, ¿cierto? Se bloquea de cierta forma la garganta, no, o las fosas nasales, no te ingresa el aire necesario, por lo tanto, esa pérdida de oxígeno que tú estás teniendo, obviamente puede producir mareos, desmayos, inclusive, como decíamos, hasta la muerte, ¿ya? Porque obviamente nosotros tenemos que estar oxigenados todo el tiempo, o sea, no iba a decir la gran mayoría, pero no, es todo el tiempo hay que estar oxigenado, ¿ya? Entonces, si no llega oxígeno a tu cuerpo, porque recuerden que el oxígeno no solo llega a los pulmones y de ahí se bota, sino que cuando llega a los pulmones, este oxígeno se pasa, ¿cierto?, a la sangre y la sangre se transporta como sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Yo casi me ahogo el otro día con una fritura de nuggets. Medía como 1 milímetro. Lo que pasa, ay, mira, qué bueno que me dijiste eso, Víctor. ¿Sabes lo que pasa? Es que de repente uno se ahoga con. A mí me ha pasado que
me he ahogado como atorado así, por decirlo de una forma, hasta con mi misma saliva. Y eso Sí, pasa, profe, son petitos. y eso pasa, chiquillos, porque recuerden que el tracto del sistema digestivo, que el esófago, ¿cierto?, está por detrás de la tráquea. Por lo tanto, son como, imagínense desde arriba mirando, son como dos hoyitos, dos hoyitos. Entonces, claro, de repente se equivoca, ¿cierto?, el transcurso y en vez de ese líquido, esa saliva que me pasa a mí, ¿cierto?, en vez de pasar por el esófago para llegar al estómago, etcétera, etcétera, se va a la tráquea. Y en la tráquea, chiquillo, no puede haber comida, no puede haber líquido, no puede haber nada. O sea, la tráquea Solo es aire. oxígeno. ¿Qué cosa? Y de hecho, de que O hay cuando te son pica dos como el tubos pecho. y recuerdo que una vez que yo estaba comiendo una naranja, tiene como unas mini bebidas que son puro jugo y ¿Sí? se me quedó ahí al medio. Oh, Tuve todo el día con la cuestión ahí al medio. oh, chuta. ¿Cómo se llama? ¿Tomás había levantado la mano? ¿Tomás? Sí, profe, es que Dígame. tengo dos cosas que contar, una Ya, graciosa y otra que fue horripilante. ya, a ver, dele, dele, dele. Me pasó lo mismo, me ahogué con saliva porque me estaba riendo y la saliva la tenía como me reía, estaba como aturado, pues, pero me reía Sí, porque me sí, ahogué con mi propia saliva. es normal, es Entonces, muy normal. No ha pasado a varios. que en Oye, el como que pica viaje la garganta, y como, oh, a mi ¿Sí? primito le dieron un dulce de premio y en la ¿Ya? piscina él se lo estaba comiendo, le dijeron que no lo hiciera. ¿Ya? Y profe, en una empieza a decirle como a mis papás que está atorado pues, y le quedó el dulce y no le pasaba el oxígeno. Y fueron como 2 minutos. Sí, y por la adrenalina lo sacaron mi mamá. Y ¿Mm? yo, uno no reacciona, la gente no reacciona, pero yo reaccioné a ir a buscar el salvavidas. Pero en lo que Exactamente. lo fue a buscar, mi mamá le empezó a hacer como lo básicamente y le sacó Claro. la cuestión y profe quedó Sí, moró lo como que... por 5 días. No le Oh, pasó el oxígeno. oh, qué Se terrible. moría. No, por eso es súper complicado y súper peligroso yo nunca me he ahogado con darle dulce ni nada, dulces a gracias los a Dios. niños. Porque, claro, ellos pueden estar, esos dulces duros, y te pueden estar chupando el dulce, de repente se le va y que ahí lleva un dulce gigante. Y recuerden que Profe, uno puede, espérame un cachito, uno puede masticar el dulce y ahí, claro, puede pasar normal hacia abajo, pero cuando se va entero, igual que el chicle. A mí me pasó mucho cuando comía chicle, de repente se me iba el chicle. Y no es bueno tampoco porque uno siente la sensación de que va completo. Tengo una mini anécdota con eso del chicle. Que recuerdo que yo iba ¿Ya? normal aquí paseando por la calle, ahí masticando chicle, y de la nada vienen mis Claro. amigos y ellos no sabían que yo estaba mascando chicle y vienen y me empujan para que juguemos. ¿Ya? Y ahí yo estuve a punto Oh, de tragarme el chicle, tenía el chicle en la garganta, me preguntaban qué me pasaba, hasta que vieron que me logré sacar el chicle. estaba más yo atorado tengo el la pobre. garganta, profe, súper fuerte porque hay veces que me trago chicle, me trago dulce, perdón, así de ¿Sí? esos duros y grandes. Y No, no como hay que que al menos hacerlo. al menos de ahogarme, como que trago fuerte y me baja igual, como nunca me he Sí. ahogado por eso. O sea, claro, pues eso es lo que haría un adulto, pero imagínense un niño que no sabe. Lo que hay que hacer en esos casos, chiquillos, cuando pasan Y eso, pasárselo duele. sí, Yo me lo trago igual, profe, y no sí, me pasa nada. no, y para los niños no se lo pueden tragar, lo que hay que hacer es hacer la maniobra esta de que uno, imagínense lo delante el niño, y uno se pone atrás y lo abraza, como que lo abraza la parte del pecho, le tiene que apretar fuerte, aunque sea un niño, con toda tu fuerza para que salga. Eso fue lo que hizo Despacio mi no, sí. mamá como 20 veces y Exactamente. no salía. No, y tiene que ser fuerte, o sea, aunque le duela, tiene que ser fuerte, o Y sea, quedó dolorido fuerte. por Sí, por un ratito, sí, pero porque mi cuando es mamá fuerte, le había ¡pum! como asustado. Obvio. Sí, pues no, pobrecito, sobre todo cuando son chiquititos, y es bastante común Hay veces, profe, que el me he atoramiento. tragado, ¿usted conoce la vitamina C? ¿Sí? Me he tragado vitamina C entera, sí, porque se me van, pero al menos de como desesperarme y ahogarme, hago lo más fuerza posible y me las trago, me las logro tragar, Inclusive lo que y no pasa me con pasa nada. sí, pero ahí hay algo un poquito más diferente porque lo que pasa con los medicamentos es que están hechos para que cuando vayan recorriendo, ¿cierto?, por el tracto digestivo se vayan deshaciendo. Sí, porque nosotros la gran mayoría de las pastillas las tragamos, no las masticamos porque son horribles, son horribles para masticarla. Entonces, y de hecho hay pastillas que son gigantes, que uno se las traga y como que, ya, pero baja.
y no se queda esa sensación como que te Esa misma sensación, profe, me pasa a veces cuando me trago dulces. Esa misma sensación como que trago y como que me relajo. Como que, ay, Yo no hago eso solo porque recuerdo una vez que yo me estaba tomando un paracetamol y ¿Ya? me lo tragué y se me quedó de lado. Ah, no, y pues a mí igual me ha pasado y uno como que la vomita, porque de repente como que te echa Sí. la pastilla a la boca y te echa agua y no sé cómo uno lo hace por dentro, como que la lengua lo tira hacia atrás, no sé, o con la succión y de repente uno succiona, pero la pastilla se queda pegada, se queda la lengua en el paladar, Profe. entonces ahí uno, Sí, después al tratar de sacarla se pone más adentro. sí, Mi papá está medio traumado con el pescado, porque ¿por qué? cuando chico le dijo que varias veces le pasó que le quedaba la espina y se ahogaba. Ay, no, qué terrible, de hecho, Entonces no come mucho pescadito. A mí me da miedo eso porque me da miedo pincharme una espina de hecho a en mí la igual me ha garganta. pasado. Yo siempre la separo antes de comérmelo. Sí, es lo mejor que uno puede hacer, porque aparte que la espina igual es peligrosa, o sea, si uno se traga una espina, la espina te puede, iba a decir una palabra que suena feo, pero te puede romper. Dígalo, profe. Iba a decir, te puede como rasgar, rajar, no sé. No, estaba pensando en otra palabra más técnica, pero te puede romper, te puede abrir. Un tajo. Ya, claro, te puede hacer un tajo. Ya, chiquillo. Entonces, Qué para ir finalizando, existen los tipos Siento que de... en esta clase hemos participado harto porque todos Sí. tenemos en común las alergias o las cosas Sí. que hemos estado Bueno, no, hablando. de hecho, chiquillo, en todo caso, ustedes son uno de los cursos que más participan. O sea, en eso yo de verdad que los felicito porque a uno como profe le gusta que participen porque si no la cosa parece como un monólogo y es fome. Pues, o sea, qué rico que vayan hablando y vayan contando su experiencia o vayan preguntando, ¿cierto? Y en ese caso... Cuando todo bueno, vuelva a la normalidad, no creo que le agrade mucho eso. Profe, no, y de Ya en hecho, el con colegio. ustedes, de hecho, hasta presencial con ustedes, siempre con este curso se me dan muy buenas como conversaciones de este... profe, Dígame. siento que cuando uno se traga un medicamento, como que siente una sensación en la garganta, pero uno lo logra tragar. Sí, y es por lo que yo les... Eso mismo me pasa cuando me ahogo. Trago y siento esa misma sensación, pero pasa, que es lo bueno. Ah, ya, súper, súper, súper. Ya, chiquillos, para ir finalizando, bueno, también tenemos alergias, perdón, alimentarias, a medicamentos, a picaduras El de lenguado. insectos, claro, a las alergias más comunes, por ejemplo, las que son al animal, pero no es al animal en sí, no es que yo veo al animal y, oh, tengo alergia, veo un perro, no, el contacto, y lo más probable es que no sea el contacto Y con el también por animal, los sino con pelos. la piel, exactamente, con ¿Y la cómo piel, pueden con tener los... mascotas? ¿Ah? ¿Y cómo van a hacer para tener mascotas? No pueden simplemente, no pueden. Ya, también tenemos, como decían ahí, al polen, a los ácaros, al polvo, etc. Y aquí vamos a la actividad. Yo le voy a subir al Classroom lo que hay que, la rúbrica. ¿Por qué? Porque siempre es importante, chiquillos, que ustedes revisen la rúbrica para un trabajo, porque ahí ustedes ven lo que yo pido para ustedes tener el puntaje. Profe, ¿y puede mandar la tarea? Sí, sí, Para subirlo obvio, a Claro. obvio, obvio, obvio. Obvio que le envío. Miren, aquí les puse Porque que... siempre las veo, la tarea las veo en el PPT y tengo que mirarse al correo. Ya, súper. Entonces, miren, fíjense que este es una nota como prueba, o sea, es una disertación, ¿ya? ¿Es para cuándo? Para el próximo viernes 8 de octubre. Para los que van a presencial, si quiere hacerla, ¿cuándo nos toca? ¿El martes? ¿Martes? La puede hacer allá, no hay problema, ¿ya? Pero la fecha es No, para... profe, no, les toca el martes, ahora les toca el miércoles. Ah, el miércoles, Del perdón. cambio de horario. Verdad, 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 el miércoles, sí. O el lunes. De hecho, era el lunes y ahora el miércoles. Sí, ya, los que quieren la pueden hacer el miércoles, no hay problema. Ya, pero los demás tienen que hacerla el viernes 8, chiquillos, porque recuerden que yo estoy siendo súper rigurosa con el tema de la fecha, cumplirse. Si usted se pasa un día ya tiene descuento, así que, y si existe algún problema de que no pudo hacerlo, tiene que avisarme, pero no me puede avisar, por ejemplo, el jueves a las 11 de la noche, no. Yo, aunque respondo siempre tarde a esa hora, porque yo lamentablemente siempre estoy trabajando hasta bien tarde, respondo igual, en este caso no voy a hacer caso omiso, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que investigar? Características principales de una alergia. Usted elige la que usted quiera. Tiene que poner qué tipo de alergia es, por qué se produce y alguna recomendación para sanarla o, claro, algún tratamiento, ¿sí? Voy a revisar PPT también. Ya, el PPT es parte de la nota,
debe tener un PPT con Ah, máximo 3 diapositivas. 3 es súper corto. La primera diapo puede ser, no, o sea, de hecho tiene que ser la primera diapositiva la presentación, el título, imágenes, el nombre suyo, el nombre del profesor, la fecha, etcétera. ¿Ya? Las 2 diapos que siguen, incluso puede hacer 2 diapos si quiere. ¿Ya? Entonces la que sigue puede hablar de las características. Y la última, tratamiento. Listo, nada más. ¿Sí? Recuerden que también se evalúa. no sé por qué siento que 2 o 3 son muy pocas diapositivas. Sí, es poquito. Lo que pasa es que no es una disertación larga porque tenemos que disertar todo. Sí. Es una disertación, Javier, que es con el PPT. Es PPT y disertación. ¿Ya? Usted como que se va a apoyar del PPT para mostrar imágenes. Recuerden que una disertación no es leer el PPT, sino que yo me tengo que dar cuenta que usted tiene un conocimiento acerca del tema. ¿Ya? Chiquillos, estoy bastante pasada. Voy a subir hoy día mismo. Uy, se nos pasó la